Para que te des una idea, si vos creces al 9%, básicamente en 8 años... Tasas chinas. Sí, en 8 años duplicás el PBI. Ahora, ¿cómo se... Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá vamos a ver una parte del programa de TN. Acá vamos a ver una parte del programa en el cual Javier explica qué va a hacer y cómo es su propuesta. Empezaría exactamente por esta coyuntura. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, con calor. Ciertamente. Empecemos con esto. Cristina dijo que el acuerdo con el fondo es inflacionario. ¿Verdadero, falso, parcial? Ningún acuerdo que intente poner las cuentas en orden tendría que ser inflacionario. El problema es que tampoco el acuerdo del fondo tiene lo que tiene que tener. La realidad es que el fondo está muy laxo con Argentina. Por lo tanto, la crítica que le hace Cristina al fondo como duro es una locura, porque es hiperlaxo. Vos pensás que para cumplir una meta hiperlaxa, que era la del déficit primario de 2.5 del PBI, el Fondo Monetario le toleró a Argentina. Uno, tomar los derechos especiales de giros que se iban a usar para rolear la deuda con el propio fondo, se lo permitió anotar como ingreso para inflar los números fiscales. Le permitió anotar el adelanto de exportaciones, ¿no? Plan Soja 1, Plan Soja 2. Le hizo la vista gorda con los libramientos impagos, o sea, cosas que vos compraste en diciembre, pero por caja las pagás en febrero, ponele, y te la anotan en febrero. Entonces, y además, o sea, recurrió para licuar partidas que eso no es sostenible en el tiempo. Con lo cual es un mega dibujo el número. Por lo tanto, Argentina tiene unos problemas enormes. Argentina tiene problemas enormes para cumplir con las metas fiscales, tiene problemas enormes para cumplir las metas de reservas. Pensá que Argentina está enfrentando una sequía que le va a hacer perder ingresos de dólares por el equivalente de 20.000 millones de dólares. Entonces, no va a poder cumplir la meta de reservas. Lo hablábamos en un vivo puede entero. cumplir metas monetarias, porque en realidad es pura cosmética. Entonces, después, si el mecanismo de utilizar la tasa o no funciona, yo te diría, la verdad es que yo soy partidario de eliminar el Banco Central, porque el Banco Central siempre hace daño. Porque si expande, genera ciclos de boom and bust, o sea, de auge y depresión. Si contrae, te genera una recesión innecesaria. Y si deja constante la cantidad de dinero, la realidad es que vos no sabés si la gente quiere más o menos dinero. Por lo tanto, también va a hacer daño. Y si el Banco Central tuviera la bola de cristal para saber qué es lo que quiere la gente, bueno, deja que la gente actúe. ¿Por qué te metes? Con lo que queda de este gobierno, después es el futuro incierto, pero de acá hasta diciembre está este gobierno. ¿Qué puede hacer este gobierno dentro de su repertorio? No lo que harías vos. No, eso está claro. ¿Qué puede hacer para vos? Decir, mira, al menos que hagan esto. ¿Qué deberían para vos hacer? Yo lo que creo que van a apuntar a hacer es jugar con el financiamiento. Es decir, porque ¿cuándo se termina la fiesta? Es decir, vos te estás yendo de joda todos los días, ponele, y gastás mucho más de lo que te ingresa. Y bueno, mientras que alguien te financie, no pasa nada. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando alguien te cortó la caja. Bueno, lo que está tratando de hacer el gobierno es tirar todos los vencimientos de deuda para adelante y tratar, digamos, de financiar lo mínimo e indispensable con emisión. Pero el problema es que además ya se le cayó la demanda de dinero. Es decir, acá hay varios problemas. ¿Pero qué puede? Yo quiero que nos concentremos lo único que hace es rolear deuda y tomar deuda, rolear deuda y tomar deuda. Es lo único que hace. Si vos fueras Massa con la cabeza de Massa, pero agregado a algo. No. ¿Qué podés Jamás hacer? eso. Pero está bien. No, digo, si vos querés que te diga lo que yo hago, yo sí te digo lo que haría. O sea, yo agarro y le meto la motosierra. O sea, a ver, Diego, mira. Porque el problema es creer que esto es el problema de la coyuntura. Y esto es un problema estructural. Todos estos problemas de Argentina son estructurales. A ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy el tipo de cambio paralelo es 140.
Eso se caracteriza con un país que tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 fueron de origen fiscal. Y los déficits fiscales se caracterizan entre altos y escandalosamente altos. Hoy Argentina tiene un déficit fiscal escandaloso, porque tiene cerca de 4 puntos del PBI a nivel nacional y tiene 3 o 4 más en el Banco Central, ¿entendés? Y está en los niveles, por ejemplo, que hubo en la hiperinflación de Alfonsino, la caída de la convertibilidad. Es decir, con lo cual, digamos, tener un déficit fiscal escandaloso. Punto 1. Punto 2. Tenés un desequilibrio monetario monstruoso también. Porque esto de meter controles de capitales, vos emitís dinero, financiás al fisco para bancarle el déficit. Ahora, ¿qué pasa? Esos pesos que vos no querés quedan atrapados en la economía. Tarde o temprano, digamos, van a generar presión en precio. Pero vos tenés ahí una bomba de pesos, ¿sí? Que es equivalente a esa bomba de pesos, es más grande que la que tenías en 1975, antes del Rodrigazo. Pero ¿cómo llega no solo eso. Sí. No, porque son un montón de problemas que hay. Y vos tenés otro problema más, que las LELIQs, en términos de base monetaria, ese número hoy está en los niveles que vos tenías en el primer trimestre de 1989. ¿Me comprendés que vos tenés una pelota de pesos gigante que se viene, más los vencimientos de deuda en pesos del gobierno nacional, que ahora con el canje se ahorró 3.3 billones? Pero vos ahora, en julio tenés otro despiole enorme de vencimientos. O sea, con lo cual lo único que logró es tomar una parte de estos vencimientos y tirarlo para el año que viene. Pero después ahora te volvés a encontrar con otra pared en julio. ¿Cómo definís la gestión de estos 6 meses de Massa? ¿Con una palabra o una frase? Digamos, solamente comprar tiempo. Y tratar que esto estalle después de las elecciones. Bien. Quiero compartir con vos un No, porque video. digo, Sí. una pelota gigante de pesos, digamos, pocos dólares. Y acá, digo, lo hicieron en la referencia, no, pero esto era muy importante. ¿Cómo quieren arreglar esto? ¿Con más controles? Si vos lo querés arreglar con más controles, ¿cuál es el problema? Generás más exceso de demanda de divisas. Eso implica un exceso de oferta del resto de la economía. ¿Sabes qué es? Más tasa de interés, menos actividad, menos empleo, menores salarios reales, más pobres, más indigentes. ¿Me comprendés? Entonces, ahí está la tensión. Porque si libera el tipo de cambio, obviamente que todos esos pesos que están atrapados para comprarte impuesto inflacionario, ¿sí? ¿Qué pasa? Se te van a ir al dólar y vas a tener un despiole de precios. Y si no lo hace, te revienta el nivel de actividad. Y están atrapados así. Entonces, todo lo que hagan va a terminar mal. Bien, yo tengo Porque un video... no quieren hacer lo que hay que hacer. Bien, hablando de lo que vos crees que hay que hacer, voy a mostrar un video que entusiasma a muchos y atemoriza a muchos. Vean esto. Será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Tiemblen, políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones. No les gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar, van a tener que laburar como personas honestas. Bien, Bueno, yo a ver. quiero hacerte esta pregunta. Porque la motosierra puede ser simpática si no se da vuelta como en las películas y viene hacia vos. ¿Qué hay para la gente desfavorecida, que está con problemas económicos? Esto es, vos vas a pasar la motosierra. ¿Vas a pasarla por algún lugar sensible de gente que no tiene resto? No, es todo ajuste sobre los chorros de los políticos. Mira esto. Por ejemplo, una de las cosas que yo propongo es eliminar la obra pública. O sea, y con lo que es el Ministerio de Infraestructura en la sombra, tenemos diseñado cómo replicar el modelo chileno con las mejoras de los peruanos y las mejoras a la Suiza, para meter en los problemas de incentivos. Entonces, ¿eso sabes por qué lo hizo Chile cuando arrancó, digamos, cuando hicieron los Chicago Boys esto? Porque no tenían más para financiar. El Estado no va a poner en obra pública, No. el privado va a hacer la obra Exactamente, pública. son ¿Y qué regímenes de- privado va a venir a poner plata en Argentina el año que Y viene? la pregunta es, si no lo quiere hacer el privado, ¿por qué lo va a hacer el sector público? No, es una buena pregunta. No, ¿por qué si no lo quiere hacer alguien voluntariamente, por qué crees que entonces es bueno que se haga por la fuerza? Pero escucha, pensemos juntos. ¿Qué los privados Pero es que estarían pero interesados? obvio, claro, hay un montón. A ver, A ver, justamente las inversiones públicas son para que las empresas privadas, en teoría, puedan realizar sus actividades. Si no va a tener ninguna empresa privada realizando una actividad, ¿de qué te sirve hacer actividad pública?
¿Entendés? A ver, si por ejemplo, si una empresa privada necesita hacer un puente para cruzar un río, va a estar invirtiendo para hacerla. Si no existe ninguna empresa que necesite cruzar ese río, obviamente, si vos lo haces por medio de la obra pública, se va a hacer, pero sería un gasto ilógico. Pero como no lo pagan ellos, lo tenemos pagando nosotros siempre y nadie lo va a usar o no se usaría de forma adecuada. Hay una cosa que yo me doy cuenta que, digamos, Puede los ser que sí, quiero saber porque no. el público privado, el problema no es el tuyo. esquema Acá el público problema, privado del gobierno anterior no terminó. Eso es de otra desarrollar. cosa. Eso es otra cosa. Y yo avisé que eso iba a terminar mal y estalló el caso de Inglaterra. No, es otra cosa. Acá, digamos, los que se la juegan son los privados. Y si le va mal, pierden los privados. Ahora, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, Argentina es un país que destruyó la estructura de capital. Al ser bajo el stock de capital, la productividad es muy alta. Es decir, vos en Argentina tenés para hacer un montón de negocios y llenarte de guita. Obvio que no es libre de riesgo. La vida tiene riesgo. Pero lo que sí tengo claro es que lo que está mal es que venga un señor desde la poltrona, te robe tu dinero a vos, a todos nosotros, ¿sí? Para decir dónde a él se le canta poner la plata. Bien. Eso, primer Déjame punto. hacerte esta pregunta. Fuera la obra ¿Vos pública. te entrevistaste con alguna empresa de algún país que te dijo, que te Sí. haya dicho, sí, si Sí. subieras vos, nosotros haríamos tal autovía, tal infraestructura, Sí. nosotros vamos en... ¿Está Sí. hablado con alguien vos? Sí, claro, digo, yo tengo reunión con inversores internacionales, obvio. ¿Podés decir alguna compañía ¿Sabés o que del esas cosas rubro, no se el dicen? rubro, los rubros, De distintos rubros. que pondrían inversión, invertirían en Obvio, Argentina? porque esta no es solamente esta reforma. ¿Y qué te piden Pará. en esas reuniones? ¿Qué te dicen? No. Che, pondremos, pero ¿qué nos da? ¿Qué te No, te pero por piden? ejemplo, esto es importante. Cuando yo, por ejemplo, hablo de la eliminación de los subsidios económicos de cuajo, pero esta es la palabra clave es esta. Recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. Eso significa que el retorno que va a tener esa inversión nunca va a ser menor que el costo de oportunidad. Eso quiere decir que si vos cumplís con las metas del plan de negocio, vos vas a tener un retorno razonable y no vas a ser expropiado y vas a poder ganar plata. No vas a poder ganar plata como si estuvieras a full riesgo, o sea, solamente queda una parte del riesgo, que es cuando vos es la que se alinea con el riesgo empresario. Pero no como ahora, ¿me entendés? A ver, por ejemplo, ¿querés ver cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de las estupideces que ha hecho este gobierno en materia regulatoria? ¿Te puedo pedir que te una falte cosa? luz tanto tiempo. Clarísimo. ¿Tenés ya un rubro que vos digas, si yo fuera presidente, no me digas qué empresa, pero tal rubro va a ser una autovía que une tal ciudad Pero con tal ciudad escúchame, o tal tren? pero escúchame. ¿Está semicerrado? Bueno, por ejemplo, en ese caso, vos no vas a cerrar cosas antes. Es una locura. Prehablado, en lápiz negro. Eso es una locura. O sea, porque si no estás regalando cosas que no tenés. Eso pedíselo al siniestro, a mí no. Digamos, eso pedíselo al siniestro, que le gusta hacer negocio Que con no sea presidente, no va a firmar nada. yo me dedico a determinar las reglas de juego. Bien. ¿Sí? La regla de juego es que si vos entras en un negocio regulado, a vos se te va a respetar la base de capital. Es decir, el retorno que vas a tener no va a estar por debajo del WACC. O sea, vos vas a hacer un negocio. Entonces, todos esos tipos, cuando vos le decís, yo te voy a respetar esa condición, abren los ojos como el 2 de oro. Dice, ¿dónde firmo? Pero, ¿me entendés? Hay convenios de protección de inversiones que están parados en la Cámara y no salen nunca. Entonces, fíjate. ¿Podés adelantar un país que pondría una compañía de algún país? ¿Qué país? Pero no hablo solo con países, digamos, te hablo con un montón. Pero digo, o sea, no te voy a estar revelando información calificada. Es una locura lo que me estás pidiendo. No, yo te estoy pidiendo, porque Macri dijo van a venir las inversiones y costó mucho, hubo un conflicto grande ahí. Argentina parece que fuera la linda del baile o el lindo del baile. No, es y que después no lo sacan a bailar tanto. Es que no. Nosotros partimos de la hipótesis que somos la más fea de todas. Bien. Eso es lo Te que tenés llevo a que... otro terreno. Pará, pero Sí. ahí fíjate. Un resumen simple.
ponete a pensar lo siguiente, saca el tema fanatismo, hace de cuenta que sos un yankee que tiene una cuenta bancaria con 10 millones de dólares. Tienes la posibilidad de invertir dos empresas iguales hoy en Latinoamérica. Y filtrando todas las opciones, tenés dos posibilidades: Uruguay o Argentina. No vamos a decir, bueno, en el tema, no vamos a hablar de rubro o cosas, vamos a hablar de seguridad jurídica. ¿En dónde invertís? ¿En Uruguay, que dentro de todo las cosas son más o menos estables, o acá que no sabes al día de hoy para qué lado te van a salir las cosas? No sabes si mañana te pueden expropiar, si te van a meter un impuesto. Y es obvio, lo vas a meter en Uruguay. A eso se está refiriendo Milei en este caso. A brindarles a las empresas, aunque sea algo de seguridad jurídica y una reducción de impuestos. De un país más o menos estable. Es algo muy básico, pero bueno, lamentablemente nadie lo entiende, o muy poca gente lo está entendiendo. Hoy en día se está votando un poco mejor, o por lo menos se está viendo que está cambiando un poco el eje del debate, al menos. Que entre una cosa y la otra ya metí 8 puntos de ajuste. Bien. No solo eso, tenés para eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia a municipio. ¿Sabés cuánta plata es eso? 5 puntos más. O sea, fíjate qué fácil que es cortar. Decime a dónde tocaste a la gente ahí. Empleo público. El empleo público es parte de las reformas de segunda generación, no de las de primera. Es decir, las reformas de primera generación, vos haces la reforma del Estado, bajás el gasto público, bajás impuestos, desregulás la economía, esa es una parte, la parte fiscal. Después, vos tenés que hacer una reforma laboral para ir a un sistema de seguro de desempleo, cambiás el modelo, y una vez que vos tenés esas dos reformas, ¿sí?, abrís la economía. En paralelo, yo voy a avanzar en una reforma monetaria y bancaria, de modo tal que pueda eliminar el Banco Central. Con ese conjunto de reformas, vos vas a generar un proceso de mucho crecimiento económico durante muchos años, que además, al ser un mercado laboral flexible y con los aumentos de productividad, va a ser muy intensivo en empleo. Cuando vos generes eso, eso te va a permitir ir a reformas de segunda generación, que son: una, abandonar los planes sociales porque la gente los deja de necesitar; otra, la reforma del Estado, ¿sí?, y bajar empleados públicos; y además te permite reformar el sistema previsional sin vulnerar derechos. Bien. Y eso sería otra vuelta de ahorro para generar más inversión y crecimiento. Bien, va a aparecer un tema del que se empieza a hablar. El mismo. A ver, esto hace rato que lo viene hablando Milei, mira. Fíjense esto. Javier Milei viene hablando hace mucho esto. Yo me acuerdo que lo subí, fue uno de los primeros videos que subí. Me acuerdo que los editaba desde el celular. Que un segundo que llegue al fondo. Acá, mira. Hace mucho que Milei viene Ahora, diciendo para lo que hay que mismo. entender No es nuevo, que no es de ahora. la solución se llama crecimiento económico, ¿sí? Entonces el punto es cómo yo logro crecer. Verdaderamente con este nivel... Básicamente está diciendo lo mismo hace 5 años, no es que lo está diciendo solamente ahora que es candidato. De antes, que no tenía ninguna aspiración política, ya te lo estaba explicando, estaba diciendo cómo hacerlo. Este video, disculpen la calidad, este video lo estaba editando yo desde mi celular. Esto lo había resubido de otro canal, me acuerdo, no me acuerdo ahora el nombre. Pero miren, ahí le damos play y en esta entrevista me acuerdo que lo explicó nivel muy de déficit bien, fiscal, que le vos estaba estás charlando el tema. imposibilitado de crecer. Y con esta presión tributaria tampoco podés crecer. Entonces hay que avanzar en la reducción del déficit bajando impuestos. Eso requiere una drástica caída del gasto público. Para eso yo lo tengo tipificado, el gasto público. Para mí el gasto público yo lo agruparía en 4 cuentas, si vos me permitís, el consolidado. Sí, por favor. 40 puntos tiene que ver con el gasto social. Con 30% de pobres no lo podés tocar. Y te voy a contar
porque alguno puede decir, ¿cómo? ¿Vos sos liberal? Sí, claro, soy libertario. Hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. Es decir, 30% de pobres, no se te ocurra arrancar con esa partida cuando tenés otras partidas. Mira, un sabio argentino me diseña la sociedad y me dice, mira, tenemos un 10% de ricos, tenemos un 30% de pobres y tenemos un 60%. De ese 60% hay 30 que miran con envidia hacia el 10% de arriba a ver cómo se prenden y agarran algo. Y otros 30 que luchan para no irse con el 30% de pobres de abajo. ¿Entendés? También, Acá pero tenés las digamos, clases. por eso, déjame que te cuente cómo es el programa, porque después vas a ver cómo el programa articulado genera mucho crecimiento. Hay otro 40% del gasto que son salarios. Hay más de 4 millones de empleados públicos. ¿Sabes qué? La verdad, sobran más de la mitad. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Hoy esta economía no genera empleo. Con lo cual tampoco los podés tocar porque tendrías un estallido social. Entonces te quedan 10 puntos que tienen que ver con los subsidios económicos y 10 puntos que tienen que ver con la obra pública. Desde mi punto de vista, estos dos elementos deberían ser eliminados de cuajo. Y voy a explicar cómo. Los subsidios económicos, vos los podés eliminar de cuajo sin que te tengan que saltar las tarifas. Te explico por qué. Porque en realidad el empresario mira un contrato y un contrato... Le pisas el pie y alguien va a saltar ahí, ¿eh? ¿Estás en condiciones de bancarte que el tipo que salte? Obviamente. A ver, básicamente digamos, vos sabés que, digamos, yo, digamos, he trabajado diseñando contratos, he diseñado más de 50 contratos en 15 países del mundo. ¿Sí? Entonces, digo, yo sé cómo se genera la plata. Entonces, ¿el punto cuál es? Que lo que vale para la empresa regulada es el contrato. Entonces, si vos rediseñás el contrato, les tirás el plazo de concesión, le modificás el plan de inversiones, le cambiás el management fee, le cambiás la política de endeudamiento, lo dejás endeudarse más. Subsidios sociales no tocas. No. No tocas. No toco ni subsidios sociales ni salarios al inicio. Entonces, ¿vas con una reforma laboral? Wait a minute, pará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me encuentro con esta situación de tocando los subsidios económicos, tocando todo el contrato, vos podés que los precios suban muchísimo más lento. De hecho, en el modelo que yo había diseñado, y estaba presentado en un libro que se llama Política Económica contra Reloj, te daba que tenían que subir 6% por mes. A lo largo de un año te daba 100% y casi no se notaba. ¿Sí? Con lo cual, vos sacabas casi 5 puntos del PBI de un saque, y casi no se enteraba nadie, pero vos recomponías el contrato. Esa es la primera parte. La segunda parte es la eliminación total de la obra pública. Ir a un esquema como el chileno. Keynes, perdonalo. No, digamos, o sea, digamos, el mundo tiene que perdonar a Keynes por haberle hecho tanto daño, igual que este hombre. Por suerte este no tuvo tanto impacto. Vendió mucho, pero no lo leyeron. O sea, en promedio la gente no pasó del punto 26. No, yo lo leí 2 veces el libro de porquería. La teoría general la leí 5, pero peor todavía. Bueno, pero lo que pasa es más largo. Yo creo que el debate tiene que ser tuyo con Kicillof. No, pero dame porque es uno de los libros más interesantes sobre Keynes. Vos me decís, a mí la obra pública la elimino. Y de pronto vos ves de dónde ven que hay un poquito de crecimiento. Kicillof no te puede ni recitar un párrafo, boludo. El movimiento, hoy de pronto en algunos distritos importantes. Por la obra pública. Pero es una falacia. Es una falacia. Porque ¿con qué se financia la obra pública? Con impuestos, con lo cual estás destrozando actividad y empleo en otro lugar de la economía. Vos querés el Estado lo más breve posible. Exactamente. Pero déjame que vaya esto. No te dejo, hermano. Sí. Con lo cual, vos yendo a un régimen de iniciativa privada como el chileno, con otorgamientos de garantías por parte del Estado, eso, por ejemplo, si vos tuvieras que hacer una obra de
5.000 millones de dólares, las garantías al Estado con una palanca importante le cuestan 2 palos verdes. Es decir, con lo cual tendrías una explosión de obras de infraestructura y al Estado le costaría 2 mangos. Eso también está explicado en mi libro Política Económica contra reloj. Entonces, cuando vos haces eso, casi metiste un hachazo en el gasto público de 9 puntos del PBI. Eso te da lugar ¿a qué? A bajar impuestos. Yo lo que haría es bajar impuestos al trabajo. Pensá que, digamos, entre lo que recibe un trabajador en el bolsillo y lo que paga el empresario, hay un 65% de diferencia. En ninguna parte del mundo pasa eso. En ningún lugar se castiga tanto al trabajador y la demanda de trabajo como acá. Y por otro lado, en Estados Unidos ese número es 7%, para que te des una idea. Y por otro lado, lo otro que yo haría es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas. ¿Esto qué quiere decir? Que vos vas a tener incentivo a reinvertir tus utilidades contratando mucha gente. Y eso, digamos, yo lo tengo simulado en un modelo que la estructura técnica se llama Jones-Manueli, y eso te permitiría que la economía empiece a crecer a tasas del 9% por unos cuantos años. Cuando la economía empieza a crecer a esa velocidad, empieza a contratar gente a mansalva. Entonces, y hablas casi con un entusiasmo bolchevique del liberalismo, cosa que me parece muy bien. Y yo, si veo el escenario, si vos querés, político argentino, casi te diría sin excepciones, yo no veo actitud de llevar verdaderamente a la práctica medidas por el estilo, porque chocan directamente con la dinámica política. Nosotros en marzo estamos otra vez... Esto recuerden que fue un video... A ver, esta entrevista fue hace 5 años atrás. Que no haya estado la política alineada con el pensamiento de Javier, claramente no lo estuvo. No quiere decir que no sea lo que esté necesitando la gente, ¿no? Si vamos al caso, la realidad no es democrática. ¿A qué me refiero con la realidad no es democrática? ¿A qué me refiero con que la realidad no es democrática? Si somos 20 personas en la habitación, yo les digo a uno, no toques ese fuego que está prendido, que te vas a quemar. Y los otros 19 dicen que no se va a quemar. ¿Qué va a pasar cuando esa persona toque el fuego? Se va a quemar. ¿Ves? Entonces, que la política no esté de acuerdo, o que una gran mayoría de la gente que lo vota, ya sea porque no tiene otra opción o por lo que sea, no opine igual o no vote otra cosa, no quiere decir que lo que sea, lo que esté pensando Javier, lo que esté planteando en este momento, y en ese momento también, no sea correcto. Puedo estar equivocado también, ¿no? Pero lo que Javier está proponiendo hoy en día es un equilibrio fiscal, básicamente, y condiciones razonables para que la gente y el privado pueda invertir. Por lo tanto, que al invertir la gente pueda tener más trabajo. Vamos a ir, así no lo hacemos muy largo, porque si no se va todo muy largo. Pero recuerden que esta entrevista con el turco Asier, creo, el loco de hace 5 años atrás, chicos. Javier siempre estuvo planteando lo mismo. En elecciones, en marzo del año próximo, se va a discutir si va a haber reelección o no va a haber reelección. Siempre todas estas cosas que vos planteás van a estar sujetas a cuestiones de la política. Es que estos son los falsos dilemas. Era lo mismo que el falso dilema de shock y gradualismo. Vos sabés que todos los programas de shock de Argentina, desde el 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en crisis. Entonces, muchachos, ¿de qué me están hablando? ¿De qué costos me están hablando? De costos que no existen. La evidencia empírica dice otra cosa. La teoría económica dice otra cosa. Porque para que un programa económico de ajuste sea expansivo, que si vos vas a aumentar el ahorro, ¿sí? La contracara es que tiene que tener, digamos, si vas a aumentar el ahorro, tiene que tener un aumento de la inversión. Entonces, si vos haces un programa gradualista y todas tus crisis fueron fiscales, vos vas a estar aumentando de a poquito el ahorro
Y como, habías que operar de entrada, decís. claro, y como vos no tenías una contraparte de inversión, hoy se te cae el PBI, se te cayó el año pasado, ahora tenés un rebotecito, pero vos fíjate que en el programa que yo hago, como tiene una Pasó visión todo lo que intertemporal, los costos que vos pagabas hoy eran muy bajos, generabas un boom de ahorro y un boom de inversión. Y no solo eso, porque además, porque estabas bajando impuestos. Cuando la economía empieza a despegar, te vas, por ejemplo, al Banco Mundial para hacer la reforma estructural del Estado, ¿sí? Y haces un programa de retiros voluntarios y con el crecimiento los empleados del sector público pasan al sector privado y además se vuelve más productivo, con lo cual tenés además un salto en la productividad. Cuando vos te querés acordar, la economía va a terminar en este esquema con un... porque aparte empieza a crecer y hay menos pobres y hay menos indigentes. Porque si vos empezás a crecer al 9%, te puedo asegurar, para que te des una idea, si vos creces al 9%, básicamente en 8 años... tasas chinas. Sí, en 8 años duplicás el PBI. Ahora, ¿cómo se resuelve esta contradicción práctica, hermano? Que todos los países donde más o menos recitan algún credo liberal, o solo recitan, o tienen regímenes, si vos querés, populistas, o mezcolanzas, pragmatismo, cosas bastante imperfectas, todos miran hacia una dictadura comunista que tiene la ventaja de tener la represión del comunismo y simultáneamente un capitalismo más o menos salvaje. Hablamos de China, por ejemplo. Ojo que China en los 70 empezó una reforma pro mercado y eso es lo que le hizo crecer. Digamos, entonces, para mí, desde mi punto de vista... Desde el punto de vista político... Está bien. Sigue bueno, no hay libertad bueno, está bien, por eso. No es claramente. Una charla como claro, esta. no es liberal. Pero, a ver, de vuelta, pero a mí me parece que la libertad es un valor. Entonces, y lo que vos tenés que lograr es crecer. Y vos fíjate esto. Fíjate que yo te dije, la clave para crecer, ¿cuál es? Ahorrar. Y con instituciones serias, tal que la inversión, vos te puedas apropiar de esos resultados, ¿no? Mirá qué interesante esto. Porque vos fíjate esto, hoy quien más desahorra en la economía es el Estado. Otra vez ¿Sí? con el Estado. Vos, si no tuvieras el desahorro del Estado, el ahorro en la economía argentina podría estar en torno a los 25 puntos del PBI, para que te des una idea. Ahora, el Estado se lleva la mitad de la economía. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que nosotros, los argentinos, ahorramos un montón, ahorramos como 50% del PBI. Es decir, con lo cual, con ese shock de ahorro, la inversión que vos generarías sería un cohete. O sea, vuela este país. Empieza a crecer a tasas chinas, pero literalmente. Ahora, es claro, digamos que cuando vos hagas este proceso, quizás no termines ahorrando 50, ahorres 40, pero igual. Es decir, ¿por qué te crees que China crece a tasas chinas? Porque invierte 40 puntos del PBI. ¿Por qué invierte 40 puntos del PBI? Porque ahorra 40 puntos del PBI, ahorra un poco más todavía. Entonces, fíjate que en 20 años podríamos generar un milagro económico. Sí, en 20 años o a más tardar en 30 años nos convertiríamos en un país rico. Lograríamos la convergencia. Estaríamos al nivel de Estados Unidos. Muy bien. Es decir, entonces, ¿sabes cuál es el problema? Y esto también vos has dado en el clavo. El problema es los señores como Kicillof, como Álvarez Agis y toda esa horda keynesiana, que son producidos a mansalva en la keynesianera de Córdoba y Junín. Es decir, donde no hay lugar para el pensamiento liberal. En la Facultad de Ciencias Económicas, claro. La keynesianera de Córdoba y Junín, que te enseñan, liberal es ser Keynes. Imagínate. Ahora, está de moda... Keynes, pará, vos sabías que Keynes, en el prólogo de La basura general de 1936, le canta una oda a Hitler. Sigua Keynes desde el Pacto de Versalles. Bueno, ese es un Keynes mejor. Bueno, es el Keynes que participó de las negociaciones. Pues, a ver, apoyaba a Mussolini, bancó la revolución rusa. Cuando volvió de Rusia, escribió 3 ensayos y en uno de ellos, ¿sabés qué dice? Que en realidad
ese era el mundo ideal, ese era el modelo ideal a aplicar. Lástima que fue aplicado con la violencia de los judíos. Pero André Gide, un gran novelista francés, fue a la Unión Soviética y escribió un pequeño texto que se llama Lo que no me gustó de la URSS, y durante 30 años la izquierda cultural francesa prácticamente lo silenció y lo sepultó. Esto fue, digamos, esto es como cuando uno, para descalificar a cualquier funcionario, le pone un videíto de lo que dijo hace 30 años. Acá Está bien, bueno. todo pero, terminó mal y todos nos pero equivocamos mira, en algún momento. pero acá hay daños graves. Porque, mira, está bien, no, Al desarrollismo, ¿cómo lo ubicas vos, por ejemplo? El desarrollismo, ¿qué te parece? ¿Una cosa tibia? el Casi bolchevique. El desarrollismo es a la teoría Hoy todo el económica, mundo habla bien del desarrollismo, ¿eh? porque son todos brutos. Ah, bueno, esto... Es decir, el desarrollismo es a la teoría económica, ¿sí? Lo que la crotoxina es a la oncología. Para mí un tipo como Frigerio fue Rogelio Frigerio, el abuelo. El abuelo. El viejo Tapir, un tipo que, bueno, no tuvo suerte. Sí, generó un desastre que después lo tuvo que arreglar el Sogaray. Bueno, él de pronto creía que podía haber generó un sido... Bueno, chicos, ¿se dan cuenta? Javier Milei siempre estuvo hablando del plan motosierra. Nunca cambió sus ideas, nunca cambió la forma de la que estaba hablando ni lo que proponía. Lo hacía 5 años antes, en uno de los primeros videos, y lo hace ahora. Bien. Muchas gracias a todos. Denle like, compartan este video. Chao, chao.